Contigo. Contigo. Bueno, pues hoy parece ser que estamos un poquito viajeros. Nos fuimos en un principio a la isla de Tenerife, luego a Las Palmas y ahora regresamos a nuestra isla, a Lanzarote. Y vamos a intentar hablar con un técnico inmobiliario, además es asesor de patrimonial, pero un buen luchador social, un hombre que está ahí para dar callo siempre que puede y a través de su conocimiento intenta ayudar e informar a la gente. Vamos a hablar con Ricardo Tavío. Buenas tardes, caballero. Buenas tardes, señores, y para toda la audiencia un gran saludo. Ricardo, vamos a hablar un poco del tema de lo que son los alquileres en nuestra isla de Lanzarote, no solo en la isla de Lanzarote, sino allí donde nos puedan escuchar, porque yo creo que las leyes son las mismas para todos los rincones de este país. Ricardo, siempre ha existido una guerra entre inquilinos y propietarios por diversas picaresca, ¿no? Que entre uno y otro. Motivo por el cual nuestro programa pues se dirige a usted para intentar aclarar públicamente la gran cantidad de dudas existentes en los contratos de alquiler. Vamos a ver, señor Tavío. Supongo que por su profesión serán muchos los problemas que a diario le presenta por incumplimiento del contrato o por desconocimiento de la propia ley o de los derechos y deberes que tiene que tener ambas partes. ¿Nos podría explicar un poquito este tema para sacarnos de las dudas a aquellas personas que desconocemos la ley de contratación? Bueno, vamos a ver, trataré de ser lo más escueto posible, sobre todo para que la audiencia nos escuche, ¿no? Un contrato de alquiler no deja de ser un acuerdo de voluntades donde una o varias personas con carácter recíproco, ¿vale?, muestran un acuerdo voluntario que al fin y al cabo generan obligaciones. Si bien es cierto que la ley de arrendamiento urbano, la LAU del 94, con una modificación en junio del 2007, que pasaron a los famosos contratos plazos mínimos de 5 o 3 años, hubo después un Real Decreto en diciembre del 2018, a su vez siguió caminando y los señores políticos de este país fueron al Congreso de los Diputados en enero de 2019, donde se derogó ese decreto anterior y después ya a partir del 6 de marzo del 2019 entra de forma consolidada la nueva ley, que no es la nueva ley, es recuperar el espíritu de la LAO 94, donde se vuelve a recuperar otra vez el plazo de los 5 años mínimos, ¿no? Si bien es cierto que el artículo 21 de esa propia ley regula los derechos y obligaciones en sus diferentes apartados 21.4 y 21.1. Si es bien que hay mucha controversia, sobre todo lo que usted denomina los caseros contra los inquilinos, y sobre todo siempre en la parte quién paga los gastos de reparaciones y averías, la verdad que es bastante extenso y bueno, ocurren esas cosas, ¿no? ¿No cree usted, Ricardo, que a la hora de hacer un contrato de alquiler lo aconsejable sería que lo elaborara un buen profesional y no... ¿Qué ocurre? Que en muchas ocasiones uno mismo lo baja de internet y ¿no aconsejaría usted que fuera preferiblemente hecho por un profesional? Sí, un contrato, pues bueno, muchísima gente, no sé si bajo el desconocimiento o porque realmente no quieren acudir a un profesional, porque evidentemente hay que abonar sus honorarios correspondientes, pues mucha gente, yo los denomino atrevidos, pues realizan esos contratos. Mire usted, la experiencia que yo tengo es que todos los contratos de alquiler del mundo tienen una apariencia exactamente igual y ninguno es igual. Tanto ya no es la redacción del contrato, sino es la capacidad de interpretación de las diferentes cláusulas que se recogen ahí, cláusulas que deben de atender un poco a las buenas prácticas y costumbres y a la buena fe de las partes que realizan el mismo, claro. Y no sería aconsejable, porque son muchas las denuncias y problemas que nos llegan. Entre ellas, ¿no cree usted, por ejemplo, que sería aconsejable o no el hecho de hacer un inventariado de electrodomésticos y de muebles y todas esas cositas a la hora de firmar un contrato o de hacer un contrato? Bueno, aquí hablamos siempre, lo que ocurre siempre son las diferentes
averías que se ocasionan en las viviendas, ¿no? Ahí hay que tipificar, diferenciar las obras menores y las que no son tan menores, ¿no? Si bien es cierto que hay mucha jurisprudencia en ese sentido, donde consideran bueno, que cuando un electrodoméstico, por ejemplo, un calentador que se estropea, oye, ¿a quién le corresponde pagar la avería del calentador? Sería muy importante, ¿vale?, atender en quién ocasiona esa avería, ¿no? Esas pequeñas averías, la jurisprudencia consideran que entre 125 y 130 euros se consideran pequeñas averías y a partir de 130 como grandes averías, ¿no? Pero sería muy importante, digamos, el factor principal es analizar si ha sido un mal uso del inquilino o no. Y a partir de ahí les podrá corresponder a uno a otro. ¿Qué pasa? Que diagnosticar esa situación conlleva a traer a un técnico al domicilio para que te digan, oiga, pues mire, la avería ha sido porque la vida útil de ese calentador se ha ido y hay que ponerlo nuevo, le correspondería en este caso al arrendador o propietario, o si ha sido una negligencia clara por parte del inquilino, que en este caso, si ese importe no supera esos 125 o 130 euros, debe abonarla a él, ¿no? Entonces, nosotros siempre aconsejamos a muchos propietarios a la hora de realizar un contrato es por lo menos intentar inventariar lo menos posible. Hombre, el calentador sí hay que inventariarlo porque forma parte para que una vivienda reúna condiciones de habitabilidad, es decir, poder tener agua caliente, ¿no? Pero el resto de los electrodomésticos, vale, yo siempre aconsejo y en cierto modo es un menos dolor de cabeza para los propietarios, es cuando hagan un contrato de alquiler no inventariar gran parte, en algunos casos, de los electrodomésticos. Eso conllevaría una menos renta, pero también un menos dolor de cabeza, especialmente para los propietarios, ¿no? Y eso da resultados. Ricardo, vamos a ver, en este tiempo de crisis que estamos pasando, los propietarios están teniendo muchísimos problemas, por ejemplo, de impago. Y hay muchos contratos que te dicen que a dejar de pagar una mensualidad o 3 mensualidades, pues automáticamente el contrato queda anulado, con lo cual el inquilino se tiene que ir a la calle. Esto es posible, sería aconsejable que no dejaran de pagar nunca las mensualidades. Efectivamente, nada tiene que ver el abono de la renta que con carácter mensual se debe practicar dentro de los primeros 7 días de cada mes a una posible controversia que puede consistir en la ruptura de cualquier otro doméstico o cualquier gasto que se pueda discrepar a quien le pueda corresponder, ¿no? Desde el momento que se realiza un impago de una mensualidad, evidentemente se pueden realizar las acciones correspondientes para desahuciar a una persona por falta de pago. La ley no tipifica si se debe esperar a 3 mensualidades, como hay muchas leyendas urbanas por ahí y contratos que uno ha podido ver, que a partir de la tercera. Realmente, aunque lo recoja en el contrato por ley, desde el primer mes que dejas de pagar, vale, se te pueden interponer las acciones, ¿no? Si bien es cierto que también cabe la posibilidad de que una persona deba 1 mes o 2 meses y cuando le llegue la demanda, que al fin y al cabo es un desahucio, por falta de pago y reclamación de cantidades, pueda enervar la acción. ¿Enervar la acción qué significa? Enervar la acción significa, una vez que le notifiquen la demanda, consignar la deuda en el juzgado correspondiente y enervar la acción y continuar viviendo como si no hubiese ocurrido nada, porque es un derecho que tiene el ciudadano. Una persona se puede despistar, puede tener una mala racha, como está ocurriendo mucho ahora en estos tiempos, y bueno, y tiene esa posibilidad, solamente se lo permitirían una vez, ¿no? Una mala racha económica, y usted consigna y continúa viviendo en las mismas condiciones. Ok. Y otra cosita, el tema de impuestos, de basura y demás, ¿de quién es obligación pagarlo? Eso es una de las modificaciones, entre varias de ellas, que ha quedado consolidada en esta última versión a partir de marzo del 2019, que sí es muy importante decirle a la audiencia que tengan en cuenta y con independencia del tiempo que recoge el contrato de alquiler, llámese 6 meses, 1 año, 2 años, el plazo mínimo para todas aquellas personas que realizan un contrato de alquiler son 5 años. Es decir, para el supuesto hipotético ese, porque ocurre muchas veces, oye, mire, que me hicieron un contrato de 1 año, al año me tengo que ir. No, no, no. Mire usted, ese contrato de 1 año se prorroga automáticamente año por año hasta alcanzar el cómputo mínimo de los 5 años, ¿no? Con lo cual hay que estar muy, muy atento a ese tipo de cosas, ¿no? Sí, como usted señalaba, esas modificaciones que tuvieron como consecuencia de esta última versión consolidada, ha permitido, siempre y cuando con carácter expreso se recoja en el contrato, es decir, puede el arrendador hacerle pagar, o
sea, se puede dejar recogido en el contrato que los gastos, por ejemplo, imagínese usted, incluso de la comunidad de vecinos, la comunidad, el IBI y la basura. El IBI, para que todos nos entendamos, el impuesto de bienes inmuebles, que es la famosa contribución que todos conocemos. Ojo, solamente se le podría repercutir al dueño, perdón, al inquilino, cuando se haga mención en el contrato y con los importes correspondientes. Es decir, no vale que usted le diga en el contrato, oiga, la contribución la paga usted y el espacio, el importe quede en blanco. No, hay que hablar del importe exacto. Usted, que es el sujeto pasivo, lo pagaría en su día y después se lo puede reclamar el inquilino. Pero normalmente eso no ocurre casi nunca de los casos en las viviendas, por supuesto, porque no dejan de ser tributos locales y en cierto modo los propietarios siempre quieren tener ese pago, ese control, esa fiscalización bajo la salvaguardia de ellos, ¿no? Con lo cual se ven pocos casos, ¿no? Y yo no recomiendo tampoco que lo dejen recoger en el contrato, sino que sea el propietario el que verdaderamente lo abone y mantenga un cierto control y sobre todo de fiscalización y vigilancia de su propiedad y con la comunidad también, por supuesto. ¿Y en el tema de agua y luz? El tema del agua y la luz, sí, aquí quiero ser muy clarito. Vamos a ver, muchísimos los contratos siempre ponen que el agua y la luz debe ser por parte del inquilino, que es lo normal. Solamente se le puede exigir al inquilino que abone el agua y la luz cuando se cuenta con contadores independientes, ¿vale? Hay una práctica que ocurre mucho en este país, que es un señor que tiene una vivienda grande y que la parte en dos y usa el mismo contador de agua y luz para el uso de esas dos viviendas. En algunos contratos estiman un importe más, pero legalmente, si no hay un contador individual, no le puede usted cobrar el agua y la luz. Tendría que ser por contadores independientes y en este caso serían por cuenta del arrendatario. Sí destacar aquí, que es muy importante, en ambos servicios se habla de una figura que es la figura del titular, usuario y pagador. Ambas tres figuras pueden recaer en la misma sola persona, es decir, el titular del derecho, el que la usa, el pagador. Y normalmente cuando se alquila, el propietario sigue adquiriendo la condición de titular y el inquilino pasa a ser usuario y pagador. Que yo lo que suelo recomendar siempre a los propietarios es que una vez que se haga el contrato y se señale que el agua y la luz por cuenta del arrendatario o inquilino, vale, que quiten la domiciliación bancaria si realmente la tenían y que le comuniquen al inquilino que los recibos van al domicilio y que ellos realicen los pagos en las formas y medios que ellos consideren. No obstante, pueden ellos darse de alta únicamente como usuarios y pagadores. No tienen la potestad de darse de baja. Pero sí debo hacer un inciso aquí, ojo con esto, que voy a decir con respecto a la luz. El reglamento de la luz ha cambiado, de tal forma que desde el momento que cualquier inquilino, no siendo titular del contador de luz, estamos hablando en la luz, únicamente la luz, desde el momento que un inquilino vaya con el contrato de alquiler a la compañía de electricidad y quiera, por ejemplo, solicitar una modificación de la potencia contratada, sea un mínimo o un máximo, por el interés que le pueda convenir, a partir de ahí adquiere la condición de titular del contrato. Consecuencias que vienen aparejadas aquí, que se han dado muchos casos y muchos propietarios se han quedado en una situación súper incómoda, es que una vez que abandonan la casa, ellos tienen la potestad, digo, ellos, los arrendatarios o inquilinos, de darse de baja, ocasionándole un gran trastorno económico a los propietarios y económico y con dolores de cabeza incluidos. ¿Por qué? Porque atendiendo que si una vivienda, por ejemplo, tuviese más de 20 años, les obligan a hacer un CAI, en alguno de los casos, un proyecto nuevo. Con lo cual, muy atento en este caso, siempre hablar de que los propietarios, con esta herramienta Internet que tenemos, mantener un control siempre sobre la facturación y el pago de la luz. Que no ocurra eso, porque si no, al final, el perjudicado es el propietario. Esta modificación la hizo el reglamento como consecuencia de perseguir a los deudores, es decir, por un lado no había derecho que el deudor del consumo de una luz fuera un inquilino y tuviera que repercutir a la vivienda o al propietario. No, en este caso se ha modificado el reglamento, una parte muy buena, para perseguir realmente al deudor de la deuda, vaya, del consumo, y dejar al propietario. Pero por otro lado, se le causa un daño porque se le da de baja, teniendo el dueño que volverse a dar de alta y claro, con lo que conlleva, gasto económico y el resto de gestiones que hay que realizar. Entonces sería aconsejable, lógicamente, de que la luz siguiera siempre al nombre del propietario, ¿no? Sí, yo aconsejo que el propietario mantenga que en el contrato redacte bien el contrato y para el supuesto caso
de que alguno hiciera alguna de estas filigranas que yo acabo de señalar, establecer incluso una cláusula penal, que yo lo suelo hacer en muchas ocasiones, para el supuesto que se diese el mismo, ¿no? Pero sí aconsejar de que el propietario, evidentemente, siempre mantenga la titularidad, porque no puede ser de otra forma, pero que le prohíba al arrendatario, ¿me entiendes?, que solamente pueda acudir a las empresas de electricidad a darse de alta o a domiciliar el pago como usuario pagador, estando totalmente prohibido realizar cualquier cambio de potencia, sea para disminuir o para aumentar sin consentimiento fehaciente escrito por parte del arrendador. Ese es el consejo más importante. Bueno, ya prácticamente para casi terminar con este tema del contrato, para eso, para terminar, pues la verdad es que nos gustaría que dejara, pues yo qué sé, unos buenos consejos, tanto para el propietario como para el inquilino, para que eviten cualquier tipo de problema que pueda surgirle en el futuro, ¿no? Hombre, usted sabe que antiguamente, en las épocas antiguas, los intercambios eran a través de la palabra y la confianza, claro, que existía entre las partes. Pero claro, siempre esto se complicaba porque nacían controversias, ¿no? Controversias que al final terminaban en una serie de injusticias y castigos, ¿no? Y que a veces muy desproporcionados, ¿no? Por tanto, yo entiendo que tanto el arrendatario, inquilino o arrendador, propietario, se debe de asesorar siempre de un buen profesional y que las cláusulas, las estipulaciones, como lo quieran denominar, que se recogen los contratos, sean acorde, pues eso, a las buenas costumbres, como podemos decir nosotros, para que un contrato sea válido y tenga, vamos, que tenga validez, ¿me entiendes? Como acto jurídico, se deben de contener tres cosas esenciales, que es el objeto, el consentimiento y la causa, es decir, identificar a los contratantes con la capacidad suficiente, identificar a la vivienda, el precio, pactar el tiempo y demás. Sí es muy importante que eso, que la gente que van a alquilar una vivienda no tienen por qué ser expertos, no tienen por qué saber nada, sino la gente de buena fe, lo único que se le dice, oye, mire, el alquiler son tanto, el agua, la luz, no sé qué, esto y lo otro. Entonces, a veces ocurre que muchos propietarios usan la picaresca de recoger en el contrato un plazo de un año solo y al año pues le piden la vivienda y la gente inocentemente se las entrega. Y claro, y esto no es así. Los contratos están para respetarse de parte y hacerlos cumplir, ¿no? Otra cosa es que cualquier persona deje de pagar, ya se un incumplimiento. Pero mientras una persona disfrute de la vivienda, porque se trata, la relación comercial es esa, yo te pongo la cosa a disposición y tú me entregas la contraprestación, que al fin y al cabo es la liquidez de la renta, lo que parten las partes que de momento sigue siendo en esta comunidad autónoma libre, ¿no? Ok, muchísimas gracias. De verdad. Oye, una última pregunta, por cierto. Parece ser que el tema de la denuncia del terreno que desde esta emisora se realizó el otro día, hablamos del terreno que está enfrente del centro comercial Arrecife, sí. parece ser que ha caldeado un poco el ambiente. Hay personas que de alguna manera están molestas y otra que está interesada en que se dé solución a este tema y se resuelva por lo lógico que es, ¿no? Porque es una propiedad pública. Pero yo sigo viendo, a pesar de que se ha denunciado públicamente por todos los medios y de que a ellos le han llegado directamente, porque se las he enviado yo personalmente, los enlaces, veo que están sin actuar y que la gente sigue allí. ¿Qué se puede hacer ante esta situación? Porque eso es dejación de funciones, ¿no? Hombre, yo a veces no entiendo a esta, yo la denomino raza política, ¿no? Ya no clase, digo raza política, ¿no? Que están elegidos por el pueblo, unos gobiernan y otros están en la oposición, pero los que están en la oposición representan también a la ciudadanía. Yo no entiendo, sino una cosa como esta, que está sobradamente clara, que es para poner el grito en el cielo, ¿vale? Y defender, sobre todo, no solamente el patrimonio del Cabildo, sino que es patrimonio de los lanzaroteños, ¿no? Y que parece ser que esto va a un ritmo muy lento, no sé si es como consecuencia de las circunstancias que todos estamos sobrellevando, pero hombre, yo creo que esto es más serio. En cualquier caso, ya como les manifesté en otro momento, bueno, hay elementos y mecanismos de acción y habrá que ponerlos en marcha, pues habrá, pues, no sé, mandarle alguna carta y no de amor a cualquiera para intentar que quede una respuesta a esto. Porque lo que está claro es que no nos debemos quedar con las manos quietas, ¿no? No, la verdad que no, y además que a partir de mañana espero poder tener a un miembro de la oposición para que pueda opinar sobre lo que está ocurriendo, pero es que además pensamos entrevistar a todos los miembros que están en la oposición de los diferentes partidos, pero también
a los miembros responsables del grupo de gobierno y que nos den una explicación sobre este terreno. Y si tenemos que actuar por escrito, de forma oficial o por la vía judicial, también se puede hacer, porque no se puede hacer dejación de funciones y permitir que un extraño esté actuando en ese terreno, generando unos beneficios en una propiedad que es pública. Hombre, yo entiendo que sí, que a partir de notificarles y comunicarles qué es lo que realmente está ocurriendo ahí y esperar un margen, bueno, un margen de confianza, de actividad, de gestión y demás, y observando que no se ha realizado nada de la misma, pues oye, pues habrá que tomar algún tipo de acción. Lo que, al fin y al cabo, lo que estáis haciendo ustedes es, a través de vuestro medio, es sacar adelante las injusticias que están ocurriendo aquí en esta isla, y yo creo que alguien debe preocuparse de esto. Que no, la verdad, si no se entiende para qué están los políticos representándonos, ¿no? No quiero creer que estén simplemente por sentarse en el sillón y llevarse unos miles de euros todos los meses. Bueno, eso ahora mismo, si hay profesión en este país y que se cuenta con muchos privilegios, es el político, porque ahí da igual lo pobre que podamos hacer nosotros, que ellos van a cobrar lo mismo, porque nadie se baja el sueldo, don Antonio. Pues la verdad es que un día más, don Ricardo, muchísimas gracias por esos conocimientos que está aportando a nuestra población, y seguiremos hablando todas las semanas un poquito sobre diferentes temas. Pues gracias a usted y felicitarnos, porque la verdad que a veces cuesta este tipo de cosas sacar a la luz pública, porque a veces no sé lo que puede estar ocurriendo aquí, pero bueno, yo creo que hacer una defensa justa, creo que los ciudadanos de esta isla se lo merecen, que por lo menos sepan las cosas y lo que está ocurriendo. Gracias, pues la verdad que sí. Muchísimas gracias. Buenas tardes. A ustedes, buenas tardes.